Mi nombre es Marcela, soy de Leeds, en el norte de Inglaterra. Ahora escuché que aceptan envíos de los espectadores, así que me gustaría enviar el mío. Solía trabajar en turnos matutinos en una gasolinera cuando estaba en la Universidad de Loughborough. Cualquier día que tuviera clases por la tarde me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba de 6 a 12 y luego tomaba el autobús para llegar a la universidad a tiempo para mi clase de la 1. Realmente era un buen trabajo. Después del ajetreo de la mañana, las últimas 3 horas o algo así, solían estar bastante tranquilas, y si el jefe no estaba cerca, a veces podía relajarme en la oficina y leer un libro entre atender a los clientes. Una mañana, un martes, entró un hombre en la gasolinera, tendría entre 40 o 50 años. Su apariencia captó mi atención de inmediato, porque cuando levanté la vista de mi libro, vi que era idéntico a Mark Bolan de la portada del álbum Unicorn de T-Rex. Mi padre, que en paz descanse, era un gran fan de T-Rex, y cuando era niña solía pasar las páginas de sus viejos LPs. Siempre me fascinaba la cara de Mark Bolan. Era un hombre tan hermoso cuando estaba vivo, pero el tipo que entró a la gasolinera parecía su gemelo malvado o algo así. Tenía la misma melena de cabello oscuro y rizado, los mismos ojos oscuros y cansados, pero con rasgos mucho más afilados y un aspecto extremadamente demacrado, como un esqueleto al que le hubieran puesto una capa de papel de seda mojado. Y vestía para el papel también, con un abrigo de piel de oveja, una camiseta rosa brillante y lo que parecían ser unos pantalones de campana azules. Habría sido un atuendo genial también si no fuera por el triste estado de su ropa. En lugar de hacerlo verse bien, aunque fuera en un estilo vintage, simplemente lo hacía parecer raro, maloliente y escalofriante. Generalmente no me fijaba mucho en la apariencia de las personas. Era una gasolinera, no un club nocturno, así que incluso si Drácula entraba con sus colmillos sangrientos y su capa ondeando al viento, no diría ni una palabra si solo pagaba su combustible y se iba. Pero dadas las circunstancias, creo que habría preferido que hubiera sido Drácula quien entrara ese día, en lugar del gemelo malvado de Mark Bolan. Agarró 1 litro de leche de la sección de refrigerados, se acercó al mostrador y pidió cierta cantidad de gasolina en la bomba que fuera. Tomé su dinero, le di el cambio y le agradecí su preferencia. 99 de cada 100 veces un tipo simplemente diría, «Gracias, amor», y se iría. Pero el Bolan malvado se quedó en el mostrador, me miró y luego dijo, «Eres una chica muy guapa, ¿verdad?» Y decir que se me puso la piel de gallina sería quedarse corta. No soy buena para recibir cumplidos, lo sé, es un problema mío. Pero cuando los cumplidos vienen con ese tono grasiento y escalofriante como el del Bolan malvado, me da bastante asco. Y digo realmente escalofriante. No fue solo un cumplido casual mientras salía. Alargó el muy antes de decir guapa, como eres una muy guapa jovencita, ¿verdad? Y el ¿verdad? Fue todo chillón, como si estuviera hablándole a una niña o algo así. Y entiendo que había una gran diferencia generacional entre nosotros, pero yo era una mujer adulta, no una niña. Ya en aquel entonces, sabía que no valía la pena responder de manera grosera a un desconocido así. No es seguro hacerlo. Así que, en lugar de contestarle de forma borde, le dije gracias de manera educada pero muy reservada. Y luego me alejé del mostrador para que pareciera que tenía trabajo que hacer en el almacén. Era una táctica que había usado 1 o 2 veces. Un gesto que decía, me encantaría detenerme a charlar, pero el deber me llama. Y la mayoría de las veces, los hombres que intentaban coquetear conmigo captaban la indirecta y se dirigían de vuelta a sus autos. Pero en el caso del Bolan malvado, cuando me di la vuelta, inmediatamente preguntó, «¿A dónde vas?». Con la sonrisa más agradable que pude, me volví para decirle que iba al almacén para seguir con el conteo de inventario, siempre una buena excusa cuando él dijo, «No te alejes de mí, estoy tratando de hablar contigo». Había un toque de agresión en su voz cuando dijo eso, lo suficiente para hacerme pensar, «Oh, este tipo va a ser un problema, ¿verdad?». Comencé a explicarle que por mucho que me gustara detenerme a charlar, tenía trabajo que hacer. Mis palabras exactas fueron, «Estoy en horario de trabajo», a lo que él respondió, «Pues soy un cliente». Y luego comenzó a decirme que no solía tener la oportunidad de hablar con una chica tan guapa como yo, así que quería aprovecharlo al máximo. Traté de decirle que, por mucho que apreciara el cumplido, me metería en problemas con mi jefe si no completaba mi carga de trabajo asignada. Bolan el malvado simplemente ignoró mis preocupaciones y luego me dijo, «Yo me encargo de tu jefe si se queja». Justo cuando iba a responder me dijo,
Desearía ser tan guapo como tú. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que soy un poco presumida por repetir tanto la palabra guapa, pero era lo que él decía. No estoy usando todo esto solo para alardear de forma sutil. Y además soy mala manejando cumplidos de por sí, pero que un hombre adulto diga, desearía ser tan guapo como tú, de una manera tan babosa y baja, fue un nuevo nivel de incomodidad para mí. En respuesta, lo único que se me ocurrió fue decir algo sobre lo inapropiado que era eso en un entorno profesional, y que aunque estaba segura de que sus intenciones eran puras, no apreciaba sus comentarios sobre mi apariencia. El tipo simplemente se rió, un pequeño resoplido, y luego me preguntó, ¿no te gusta ser guapa? Por primera vez en nuestra conversación, no se me ocurrió ninguna respuesta, ni profesional ni sincera. Solo quería correr al almacén, cerrar la puerta y golpear unas cajas de cartón imaginando que eran bueno, ya saben. Pero tenía miedo de que me siguiera, así que intenté mantenerme firme y repetí que no apreciaba su tono ni su pregunta. Luego le dije que si no salía del lugar, llamaría a la policía. Un poco más de agresión se deslizó en su voz y me preguntó, ¿de verdad vas a llamar a la maldita policía solo porque alguien te dijo guapa? ¿Estás tomándome el pelo? Ni siquiera quise responderle, así que solo le pedí que se fuera y añadí un gracias de forma preventiva, para dejar claro mi punto. Hubo un tira y afloja con él diciendo que era un cliente y que no iba a irse, y cuando saqué mi teléfono, como para decir, de verdad estoy a punto de llamar al 911, él dijo, sabes, si me pareciera a ti, me quedaría en casa todo el día sin una sola prenda de ropa, solo mirándome al espejo. Hasta el día de hoy esa sigue siendo una de las cosas más escalofriantes que un hombre me ha dicho. En ese momento estaba tan enojada que podría haber gritado, pero intenté mantener la calma, y solo le pedí que se fuera otra vez. El gemelo malvado de Bolán empezó a despotricar sobre cómo necesitaba aprender a aceptar cumplidos, y luego dijo que desearía recibir la mitad de la atención que yo, lo cual fue algo extraño de decir porque ni siquiera me conocía. Solo seguí pidiéndole que se fuera, asumiendo que sería solo cuestión de tiempo antes de que se cansara y se fuera. Pero él seguía y seguía. Comenzó a decir algo sobre cómo estaría deprimida cuando envejeciera y perdiera mi atractivo, como una vez que lo perdiera no sería más que un desperdicio de oxígeno patético y no deseado, y que terminaría metiendo la cabeza en el horno. Este tipo estaba loco y ese comentario realmente me empujó al límite en términos de querer gritarle, pero solo apreté los dientes y repetí por enésima vez que necesitaba irse. Fue entonces cuando él dijo, si no quieres la atención, si no te gusta ser guapa, entonces puedo hacer que no lo seas. La amenaza me dejó en silencio, pero no me paralizó. El segundo después de que dijo eso llamé a la policía en mi teléfono y luego le dije que ya estaba en la línea. El tipo hizo una especie de risa falsa de indignación, pero luego, su voz cambió por completo. Pasó de ser una especie de burla a un gruñido profundo y gutural. Me dijo que si tenía tanto problema con ser guapa, él podía acercarse al mostrador y golpearme hasta que no pareciera una persona. Dijo que mis amigos y familiares no me reconocerían cuando terminara, y que podía olvidarme de cualquier extraño amable llamándome guapa, porque sería tan fea por fuera como lo era por dentro. Cuando finalmente fui conectada con la policía, mi voz temblaba mientras le contaba al operador lo que estaba pasando. Probablemente fue una de las experiencias más estresantes de mi vida, para ser honesta, porque mientras vigilaba al Bolán malvado para asegurarme de que no saltara el mostrador, escuchaba todas las cosas horribles que decía, y al mismo tiempo tenía que concentrarme en dar toda la información necesaria a la policía. Era como una sobrecarga cerebral total, y cuanto más me estresaba, más me angustiaba. Recuerdo que el tipo dijo algo como, me encantaría cortarte la cara y ponérmela. Me miraría en el espejo y andaría por ahí usando tu maldita cara fingiendo ser tú. Escuché eso y luego el operador me dijo que la policía estaba en camino, y entonces perdí el control. Comencé a gritarle a ese tipo, diciéndole cómo la policía ya venía, cómo lo iban a arrestar si no se iba mientras aún tenía oportunidad. Solo entonces empezó a dirigirse hacia la puerta, pero mientras lo hacía soltó una sarta de cosas sobre cómo volvería al día siguiente, para darme una lección de modales y todas esas tonterías. Nunca cumplió su amenaza, gracias a Dios. La policía llegó en cuestión de minutos. Les mostré las grabaciones de las cámaras de seguridad, y en cuanto las vieron,
Uno de los oficiales reconoció de inmediato al hombre que me había estado acosando. Dijo que se llamaba Charles o Chas, pero que a veces le decía a la gente que se llamaba Alexi Bowie. Les dije que no me había dicho su nombre. Solo había empezado a despotricar porque no me reí, y no le hice una reverencia cuando me hizo un cumplido. Al parecer, esto era algo que Chas hacía con frecuencia. Según uno de los policías, la policía de West Yorkshire ya había recibido varias denuncias por el hábito de Chas de acosar a mujeres solas, especialmente aquellas que estaban trabajando y no podían simplemente alejarse de él. Era como su cosa. Según uno de los oficiales, estaba a pocas semanas de ser arrestado y acusado. Solo estaban esperando el visto bueno de la CPS, pero cuando lo tuvieran, Chas probablemente iría a prisión por al menos unos meses. No podía haber pedido un mejor desenlace y creo que realmente hicieron lo que dijeron porque nunca volví a ver a Chas, ni en la gasolinera ni en la ciudad. No sé su nombre completo, así que nunca he podido buscar para ver cuánto tiempo le dieron, si es que le dieron. Pero el hecho de no haberlo vuelto a ver por la estación fue un buen indicio de que finalmente obtuvo lo que se merecía. El pasado noviembre salí de la autopista y me metí en una gasolinera de 2 surtidores en medio de la nada, alrededor de la 1:30 de la mañana. Supongo que estaba medio aturdido de tanto cansancio porque, cuando acerqué el coche al surtidor, todo parecía estar tan normal como siempre. Mis ojos estaban fijos en el marcador del surtidor mientras llenaba el coche, tratando de no pasarme ni un centavo de $30. Así que fue solo cuando caminé hacia la taquilla para pagar que noté que algo estaba raro. Lo primero que llamó mi atención fue que no había nadie atendiendo la taquilla. Al principio solo esperé, pensando que el empleado estaría en el baño o algo parecido. Pero luego, mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que el conductor del coche que estaba en el surtidor frente a mí tampoco estaba por ninguna parte. No estaba en su coche, y tampoco estaba dentro de la tienda de la gasolinera. Así que lo primero que pensé fue que tanto el conductor como el empleado de la gasolinera debían estar ambos en la parte trasera de la tienda. Sentí un escalofrío momentáneo pensando que tal vez había interrumpido un robo o algo parecido, y de repente fui muy cauteloso al momento de golpear el cristal o llamar para pedir servicio. Recuerdo que me giré para mirar el coche estacionado frente a mí y pensé que, si era un Honda, me iba de allí. Pero me pareció que era un Serie 3 de 2011. Ahora bien, si no sabes de coches, los Honda son fáciles de robar. Los BMW, en cambio, no tanto. Y aunque eso no descartaba por completo la posibilidad de que hubiera un robo en curso, me tranquilizó lo suficiente como para empezar a golpear el cristal y preguntar si había alguien ahí. Golpeé una vez, luego otra, y luego, después de la tercera vez que golpeé el cristal en tantos minutos, me di cuenta de que algo muy raro estaba pasando. Lo primero que pensé fue probar la puerta de la tienda. Estoy bastante seguro de que debía estar cerrada con llave, pero cuando empujé, la puerta se abrió de inmediato para mí. Caminé hasta el mostrador llamando hola todo el tiempo, y pensando que podría haber algún tipo de emergencia médica, salté por encima del mostrador y miré alrededor de la parte trasera de la tienda. Había un baño, un almacén y una pequeña oficina, pero las tres estaban sin llave y vacías. Fue entonces y solo entonces que me di cuenta de que toda la gasolinera estaba completamente desierta. Revisé la parte trasera solo para asegurarme, pero imaginé que no habría nadie allí. Y cuando estuve 100% seguro de que algo realmente extraño estaba pasando, saqué mi teléfono y me preparé para marcar el 911. Todavía no estaba completamente seguro de qué hacer, así que llamé, hola, otra vez pero mucho más fuerte, y al no obtener respuesta llamé a la policía. Al principio pude notar que la operadora pensaba que solo era un cliente molesto porque el empleado de la gasolinera no estaba cuando lo necesitaba. Pero cuando le expliqué bien que literalmente no había nadie en ningún lugar del lugar o en los alrededores, empezó a tomarse mi llamada un poco más en serio. Me preguntó dónde estaba, y cuando le dije, me preguntó si parecía que había habido un robo. Recuerdo que pensé, ¿cómo demonios voy a saberlo? Pero ella explicó que, si había habido un robo recientemente, el empleado podría estar escondido en algún lugar. Sentí una especie de frustración porque, como dije, había revisado prácticamente en todas partes, excepto el contenedor de basura al lado de la gasolinera.
Mientras regresaba de revisar la autopista buscando señales de vida, pasé cerca del contenedor y se me ocurrió la idea de abrirlo. Quería poder decirle a la operadora, hasta revisé el contenedor de basura de la estación, definitivamente no hay nadie aquí, señora. Pero cuando abrí el contenedor, ahí estaban. Solo alcancé a ver un poco de lo que había dentro antes de soltar la tapa de ese contenedor y retroceder como si estuviera radioactivo. Pero una mirada fue suficiente. Había 2 cuerpos allí, todos retorcidos y con manchas oscuras en la ropa, y uno de ellos casi seguro llevaba el uniforme de la gasolinera. Recuerdo decir algo como, «Oh Jesús, Dios mío», mientras me alejaba del contenedor en un estado de shock total, con la operadora en el teléfono diciendo, «Señor, señor, dígame qué está pasando, señor». Y le dije, «Están en el contenedor, Dios mío, están en el maldito contenedor». La policía llegó en unos 10 o 15 minutos, y para entonces, ya había corrido cerca de la autopista para vomitar todo el contenido de mi estómago. Recordé eso de preservar la integridad de las escenas del crimen, así que en medio de un pánico total, en realidad vomité mientras corría y tuve que aguantar el vómito en la boca por unos segundos antes de echarlo todo de nuevo cerca de la autopista. Después de eso, solo caminé de un lado a otro dándole a mi vapeador, hasta que vi un coche patrulla dirigiéndose hacia mí desde la autopista. Después de hablar con uno de los oficiales por unos minutos me dijo que podía irme. Miré todo el asunto en internet en cuanto tuve la oportunidad, pero aunque encontré varias historias sobre alguien del público, su servidor, encontrando unos cuerpos en una gasolinera, no había nada que explicara cómo o por qué esas 2 personas habían sido asesinadas. Desde entonces, siempre he sido extra cuidadoso al conducir de noche, tanto en el sentido de que vigilo el indicador de combustible de cerca y trato de evitar cualquier parada nocturna, como en el sentido de que, si una gasolinera parece demasiado tranquila, la evito por completo y voy a la siguiente. Trabajé de noche en una gasolinera llamada North Star Mart, cerca de un lugar llamado Foster en una zona rural de Virginia. Solía conducir desde Gloucester. Llegaba alrededor de las 10 de la noche y trabajaba toda la noche hasta las 6 de la mañana, cuando mi jefe, un tipo llamado Jude, venía a relevarme. Jude vivía justo al lado de la gasolinera en una gran casa antigua que, según él, había construido él mismo. No había forma de que hubiera construido todo eso por su cuenta, pero era demasiado amable como para que se lo echara en cara, así que solo lo dejaba pasar. También era un gran jefe, lo digo desde el fondo de mi corazón. No mucha gente puede decir que tuvo un jefe que haría casi cualquier cosa para mantenerlo a salvo, pero yo sí, y a veces me siento un poco culpable de no ir a visitarlo más seguido. Pero ya no me gusta manejar por Foster. No me gusta ir a ningún lugar cerca de ahí, y al final de esta historia creo que entenderás por qué. Trabajé en el North Star durante 9 meses y 3 semanas, trabajando cualquier cantidad de noches, de 2 a 5 a la semana, dependiendo de cuán ocupado estuviera en la escuela. Ni un solo cliente en todo el tiempo que trabajé allí me dio problemas ni una sola vez. Fue uno de los mejores trabajos que he tenido en ese sentido. Siempre estaba un poco más ocupado los fines de semana, pero durante las noches de semana, a veces solo atendía a 2 o 3 clientes en toda la noche, y pasaba el resto del tiempo viendo películas en mi iPod, cuando eso era como algo revolucionario. Jude era muy relajado en ese sentido. No me daba muchas tareas de limpieza ni trabajo de relleno. De hecho, en realidad solo tenía una regla. Si alguien aparecía tarde en la noche actuando raro de alguna manera, debía llamarlo de inmediato. No importaba si la llamada lo despertaba a él y a su esposa de sus sueños más dulces. Si alguien actuaba sospechoso, Jude quería saberlo. Me pareció justo. La gasolinera era toda la vida de Jude. Era su plan de retiro. Así que si la cosa se prendía en llamas, bueno, ya sabes a dónde voy con esto. Aunque al principio me sentía un poco menos hombre al aceptar llamarlo cada vez que había alguna perturbación. Cuando me mencionó su pequeña regla de oro, mentiría si dijera que no me puso un poco nervioso. Supongo que sugería que había mucha gente extraña que pasaba por la gasolinera de noche, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Como ya dije, 9 meses enteros y ni un solo episodio de comportamiento extraño o perturbador. Y entonces una noche pasó. Estaba en la oficina trasera una noche,
dividiendo mi atención entre los monitores de seguridad y una copia de The Dark Knight Rises, cuando de repente vi una figura solitaria acercándose a la gasolinera. Teníamos 3 cámaras. Una enfocaba los surtidores, otra la entrada de la tienda, y una tercera que me permitía ver el interior de la tienda desde la oficina trasera. Pude ver al tipo caminando hacia la tienda, pasando por los surtidores y entrando en el campo de visión de la segunda cámara. Pero en lugar de entrar en la tienda como literalmente todo el mundo, se detuvo justo fuera de la puerta. Estaba en el campo de visión de la segunda cámara, así que lo estaba viendo bastante de cerca, y parecía el tipo más normal de Virginia rural. Tenía botas de trabajo, jeans desgastados y una gorra de béisbol con algún logo de caza o pesca. Literalmente, el tipo más normal del mundo que podría haber pasado por la puerta. Pero su comportamiento definitivamente llamó mi atención. Supongo que no es del todo cierto que nunca pasaba nada raro, porque en una ocasión anterior llamé a Jude en medio de la noche. Una loca estaba gritando como un demonio cerca de los surtidores. Era un sábado, tendría que ser tal vez las 4 o 4:30 de la madrugada, pero, tal como Jude dijo, le llamé a su casa. Le conté sobre la señora y cómo sus gritos me estaban poniendo nervioso. Me pidió una descripción, se la di, y entonces me dijo que era solo ronda, borracha el día de pago, que se iría a casa cuando se cansara. ¿Y sabes qué? Eventualmente dejó de gritar y se fue como si hubiera terminado su espectáculo de esa noche. De todos modos, el tipo con la gorra de artículos de casa se detuvo y se quedó ahí parado frente a la cámara sin mover un músculo. No tan espeluznante como gritar como una loca, pero aún así raro. Supuse que estaba, no sé, tomándose un momento para pensar en algo, pero luego, mientras lo observaba, comenzó a mover lentamente la cabeza, girando el cuello hasta que estaba mirando directamente a la lente de la cámara. Sé que solo era una ilusión, pero se sentía como si estuviera mirándome directamente, y esa fue una de las sensaciones más inquietantes que he experimentado. Una vez que el comportamiento del tipo alcanzó un nivel preocupante de rareza, agarré el teléfono y llamé a Jude. Ni siquiera me sentí menos hombre haciéndolo tampoco. Fuera cual fuera el problema de ese tipo, no era por metanfetaminas. Era algo mucho más aterrador que eso. Jude contestó el teléfono, y como siempre me pidió que describiera a la persona que estaba actuando raro. Comencé a describir al tipo y justo entonces, Jude colgó el teléfono de golpe. Miré de nuevo a la pantalla y el tipo había desaparecido de la vista, pero tampoco estaba en la tienda, así que pensé, ¿a dónde diablos se fue? Pero al mismo tiempo me preguntaba, ¿por qué Jude acaba de colgarme así? Me dijo que lo llamara si algo raro empezaba a pasar, y la primera vez sonaba medio dormido, pero bastante tranquilo, así que me preguntaba qué había sido tan diferente esa vez, y de repente lo vi en los monitores. Jude estaba corriendo hacia la gasolinera solo con sus boxers y una camiseta sin mangas, y llevaba una escopeta en la mano. Entró en la tienda como un vendaval y me preguntó, ¿dónde está? Cuando le dije que el tipo simplemente había desaparecido, y que pensaba que solo se había ido, Jude pasó corriendo junto a mí hasta la oficina para revisar los monitores. Yo también estaba aterrado, porque, ¿para qué demonios llevaba Jude esa escopeta? Pero sin importar cuántas veces le pregunté qué estaba pasando, él solo me callaba y me decía que necesitaba concentrarse mientras revisaba las grabaciones de seguridad para ver la cara del tipo. Lo vi rebobinar el video hasta que finalmente encontró lo que buscaba, y cuando lo hizo vi a Jude ponerse completamente pálido. Fuera quien fuera, Jude estaba aterrorizado de él, tan aterrorizado que sintió la necesidad de venir corriendo con una escopeta para protegerme. Y eso me asustó mucho también. Jude me mandó a casa esa noche después de llamar a la policía, y al día siguiente me llamó para decirme que entendería si no quería volver a trabajar. Le pregunté solo una vez si podía decirme quién era ese hombre, y Jude hizo una pausa y luego repitió la parte de que entendería si no quería volver. Le agradecí por el trabajo, le deseé suerte y luego colgué. Como dije antes, todavía me siento culpable de no ir a verlo más. Era un gran tipo y un gran jefe, pero sin saber quién era ese hombre, sin saber por qué Jude estaba tan asustado de él, no podía ponerme en la posición de trabajar para él otra vez. No quería morir por un trabajo tonto en una gasolinera, sin importar lo genial que fuera mi jefe. Y si había un hombre allá afuera que asustaba a uno de los tipos más duros que he conocido, entonces,
¿Qué posibilidades tenía yo? En mi último año de secundaria, solía trabajar los fines de semana en una gasolinera rural aquí en mi estado natal de Nebraska. Trabajaba el segundo turno cada sábado y domingo, así que de 2 de la tarde a alrededor de las 9 de la noche. Una tarde temprana de verano me fui a trabajar bajo un cielo despejado con solo unas pocas nubes tenues. Llámame sentimental, pero me encanta conducir por Nebraska. No creo que haya ningún lugar como este. Tomas la autopista desde algún pueblito, y es como si el mundo entero se extendiera frente a ti hasta donde alcanza la vista, con un horizonte casi sin interrupciones, solo ocasionalmente interrumpido por un molino de viento, un granero o un grupo de árboles. Puede verse como una postal en un día soleado, y hasta ese momento, mayo había traído solo sol y lluvias ligeras. Pero mientras conducía por la autopista esa tarde y miraba a lo lejos, vi unas nubes de tormenta que parecían realmente amenazantes acercándose. La regla general es que la mayoría de las nubes de tormenta se ven mucho más aterradoras de lo que realmente son, especialmente cuando hay esa gran pared de nubes furiosas frente a ti, como algo sacado directamente de la Biblia. Pero la mayoría de las veces solo caen algunas gotas, sopla un poco de viento y nada más de qué preocuparse. Sin embargo, en esa ocasión, algo me decía que iba a ser una tormenta fuerte, y cuando llegué a la gasolinera, las advertencias de tormenta ya estaban sonando en las estaciones de radio locales. Normalmente, mi compañero de trabajo y yo hacíamos un traspaso rápido, pero desde que comenzaron las advertencias de tormenta, ambos teníamos un montón de trabajo por hacer. Tuvimos que cerrar todas las ventanas, asegurar todos los accesorios exteriores o llevarlos adentro, y luego inspeccionar los surtidores y todo eso antes de cerrar el combustible por completo. Mi compañero se fue a cargar el generador por si perdíamos electricidad, mientras yo fui a reunir un montón de linternas y pilas. Obviamente, no podemos usar velas siendo una gasolinera, así que era una prioridad. Ya teníamos nuestro refugio designado, la oficina de la estación, así que después de asegurarnos de que el botiquín de primeros auxilios estaba completamente abastecido, dejamos la radio sintonizada y nuestros oídos bien atentos a las alertas meteorológicas y otros anuncios. Pensamos que la gente se quedaría en casa y que nos esperaba un turno turbulento pero relativamente solitario, pero nos equivocamos. Uno por uno, 3 autos llegaron al frente en el transcurso de aproximadamente 1 hora. 2 de ellos conducidos por personas solas y el otro con una madre y sus 2 hijas pequeñas. Fuera donde fuera que habían estado, el camino a casa pasaba directamente por la tormenta, así que en lugar de arriesgar sus vidas vinieron a nosotros y suplicaron por refugio, y no pudimos decirles que no. No estábamos precisamente equipados para albergar a tantas personas, especialmente durante toda la noche, pero no había forma de rechazarlos dadas las circunstancias. Dejamos que todos tomaran bebidas y bocadillos si tenían hambre, principalmente para tratar de calmar sus nervios mientras la tormenta empeoraba cada vez más, y vaya que empeoró. Todos nos mantuvimos relativamente tranquilos hasta que escuchamos las sirenas de tornado. Estoy bastante seguro de que todos los adultos allí ya habían oído ese sonido antes, pero asustó muchísimo a las 2 hijas pequeñas de la joven madre, que comenzaron a gritar, llorar y a suplicarle a su mamá que las llevara a casa. Y cuando las cosas empezaron a volar del techo, un pedazo de escombro golpeó uno de sus autos, y el sonido de la alarma hizo que las niñas lloraran aún más fuerte. Las pobres no entendían lo que estaba pasando. Solo hizo falta que un par de cosas más cayeran del techo antes de que supiéramos que teníamos que refugiarnos en la oficina de la estación. Había suficiente espacio para que todos cupiéramos, y afortunadamente, con la oficina bloqueando el sonido de las sirenas y los vientos aullantes, las 2 pequeñas comenzaron a calmarse un poco. Pero luego algo voló a través del estacionamiento y rompió la gran ventana de cristal con un sonido como de una maldita explosión, y eso asustó muchísimo a mi compañero y a mí, y eso que ya nos lo esperábamos. Pero las 2 niñas casi perdieron el control. Deben haber pensado que todo el edificio se estaba cayendo, y así lo pensó también una de las conductoras solitarias, porque cuando las niñas empezaron a chillar, ella tuvo algún tipo de ataque de pánico e intentó correr de vuelta a su coche. Cuando nos dimos cuenta de lo que intentaba hacer, mi compañero se lanzó hacia ella diciéndole que salir significaba una muerte segura,
pero no quiso escuchar. Empezó a forcejear, gritando y agitando los brazos. Y nos tomó a mí y al otro conductor solitario para contenerla. Las niñas gritaban tan fuerte que apenas podían respirar al verla luchar un poco más, hasta que finalmente se echó a llorar. Y entonces, y solo entonces, dejó de resistirse, mientras lloraba y nos decía una y otra vez que lo sentía. Pasamos la tormenta juntos durante las siguientes horas, y recuerdo que lo que realmente nos unió y evitó que nos asustáramos demasiado fue el objetivo de mantener a esas dos niñas calmadas y evitar que se desmayaran de tanto gritar. Trabajé mucho en mantenerlas tranquilas y asegurándoles que todos íbamos a estar bien, pero a veces, cuando lo pienso, creo que todos intentábamos tranquilizarnos a nosotros mismos también, y hablar con esas pequeñas era una forma de proyectarnos, creo yo. Eventualmente los sonidos del viento se calmaron, y después de aproximadamente una hora, parecía seguro para todos salir. Entramos en la tienda y la encontramos completamente destrozada. Habían volado tantas cosas que era imposible determinar qué exactamente había roto la ventana e hizo ese sonido explosivo. Cristales, bocadillos, revistas y escombros estaban por todas partes, y tuvimos que caminar muy cuidadosamente sobre todo eso para no caernos en la alfombra de vidrios. La gente nos agradeció antes de regresar a sus coches, especialmente la joven madre, que agradeció a los otros dos conductores por ayudar a mantener a sus hijas calmadas, cuando ella casi perdía la cabeza. Después de eso, todos menos mi compañero y yo tomaron caminos separados, dejándonos a los dos pensando, ¿qué diablos acabamos de vivir? El jueves 16 de abril de 1987, Marina Childis, de 4 años, jugaba con sus juguetes en el jardín delantero de su casa. Marina vivía en Union City, Tennessee, con su madre Pamela Bailey, de 22 años, junto a su padrastro Johnny y su medio hermano Damon, de 4 meses. Ese día también estaba presente en la casa su hermanastro Jerry, de 7 años, quien estuvo allí hasta que su madre lo recogió alrededor de las 3 de la tarde. Alrededor de las 3:30 de la tarde, mientras Marina seguía jugando en el jardín delantero, su madre lavaba los platos, observando a su hija a través de la gran ventana de la cocina. Pam bajó la mirada por unos segundos mientras enjuagaba algunos platos, hasta que escuchó el chirrido y el derrape de unas llantas provenientes de la calle. Al mirar hacia arriba, vio un vehículo rojo con placas de Kentucky que se alejaba rápidamente. Al principio, Pam simplemente sacudió la cabeza y volvió a su tarea. Sin embargo, segundos después, fue golpeada por una aterradora realización. Miró de nuevo a través de la ventana y, con un nudo en el pecho, corrió al exterior, al jardín delantero, para descubrir que la pequeña Marina no estaba por ninguna parte. Después de una búsqueda frenética en el área circundante, Pamela contactó a la policía, pues sospechaba firmemente que su hija de 4 años acababa de ser secuestrada por alguien que conducía un auto rojo con placas de Kentucky, específicamente del condado de McCracken, en el extremo oeste del estado. No solo porque lo vio alejarse a toda velocidad, sino porque alguien en un vehículo idéntico se le había acercado a su hija en una gasolinera cercana tan solo unas horas antes de que desapareciera. Después de ceder a los deseos de los niños, Pam había llevado a Marina y a su hermano Jerry a una gasolinera cercana para comprar dulces. Después de obtener sus golosinas, la pequeña Marina, emocionada por regresar a casa, salió corriendo de la tienda para ser la primera en llegar al coche. Pamela la siguió rápidamente al estacionamiento de la gasolinera, llamándola mientras avanzaba, solo para encontrarla mirando a un hombre desconocido. El hombre se inclinó sobre la niña asustada y comenzó a hablarle, pero cuando Pamela lo confrontó, él se disculpó y se alejó. Pamela reprendió suavemente a Marina, diciéndole que no debía salir corriendo en lugares públicos, y luego, mientras su hija se disculpaba entre lágrimas, Pam vio al extraño subiendo al asiento del conductor de un auto rojo con placas del condado de McCracken. Los oficiales del Departamento de Policía de Union City se apresuraron a localizar al sospechoso y lo rastrearon hasta su casa en Kentucky. El hombre se mostró sorprendido por su llegada, admitió haber hablado con la niña en la gasolinera en Tennessee e incluso permitió que registraran su casa para confirmar que Marina no estaba allí. La policía prácticamente lo descartó como sospechoso, y luego de extensas entrevistas tanto con el padrastro de Marina como con su padre biológico, también ellos fueron descartados.
La investigación continuó durante otras 6 semanas, con la policía cada vez más frustrada por la falta de avances, hasta que un día una impactante confesión sacudió a la comunidad. El 8 de junio de 1987, Pam estaba hablando con un investigador privado llamado Stan Kavis, contratado por la familia de Pam que estaba frustrada con el lento progreso de la policía. Un día Kavis y Pamela estaban realizando una entrevista grabada. Pamela comenzó a hablar sobre el día en que Marina desapareció y cómo el comportamiento de su hija se volvía cada vez más incontrolable. La conducta de Marina empeoraba mientras que Pam se sentía cada vez más estresada, hasta que finalmente, en un arrebato, Pamela perdió el control, giró y golpeó a su hija en la parte posterior de la cabeza. La golpeó con tal fuerza que la pequeña Marina se tambaleó. Cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de una mesa cercana. Pamela corrió a ayudar a su hija, pero horrorizada, descubrió que al golpear su sien contra la esquina puntiaguda de madera, había fallecido. Pamela continuó su confesión, completamente consciente de que estaba siendo grabada, contando a Kavis que, una vez que se dio cuenta de que Marina estaba muerta, escondió su cuerpo en el maletero del coche. Luego condujo el vehículo hasta el pueblo cercano de Martin, donde contactó a un amigo de la familia llamado P.L. Summers, y acordaron encontrarse en un puente en Campground Road. Allí llevaron el cadáver de la niña desde el maletero y lo arrojaron al río Obion. El investigador Kavis, atónito, le pidió a Pamela que confirmara si lo que decía era verdad, y cuando ella asintió, le informó de su obligación de avisar a la policía. En la grabación, una Pamela entre lágrimas dice que comprende, y Kavis detiene la grabación. Kavis se comunicó de inmediato con el departamento de policía de Union City, y les informó de la impactante confesión de Pamela. Ella fue arrestada bajo cargos de homicidio en segundo grado, y un equipo de buzos de élite fue enviado a rastrear el río Obion en busca de cualquier rastro de los restos de Marina. Pero aquí es donde el caso se vuelve tan desconcertante como escalofriante. El río Obion en Tennessee es un curso de agua relativamente lento y serpenteante. Las fuertes lluvias pueden aumentar temporalmente su velocidad y nivel, particularmente en invierno y primavera, cuando las precipitaciones aumentan, pero en su estado natural, gran parte del Obion consiste en aguas de lento movimiento, especialmente en los tramos inferiores, donde fluye a un ritmo más pausado a medida que se acerca al Gran Mississippi. Según Pamela, ella y su amigo habían arrojado el cuerpo de su hija al agua durante las primeras horas del 17 de abril, una época en la que la mayor parte de las lluvias de primavera ya habían pasado. Esto significaba que para principios de junio, un equipo de buzos habría podido recuperar cualquier resto humano que hubiera sido arrojado al Obion solo 2 meses antes. Pero curiosamente, a pesar de una búsqueda intensa que duró varios días, no se encontró ni un solo rastro del cuerpo de Marina. Intrigados por la inconsistencia en su historia, los detectives de homicidios visitaron a Pamela mientras estaba en custodia y le pidieron que confirmara el lugar de la descarga. Fue entonces cuando Pamela volvió a sorprender a los investigadores, retractándose de toda su confesión. Pamela explicó que pocos días antes de la confesión grabada con Kavis, había sido dada de alta de un hospital psiquiátrico. El estrés de perder a su hija había sido demasiado para soportar, y tras una breve estancia bajo el cuidado de profesionales médicos, fue dada de alta con una combinación de antidepresivos. Pam afirmó entonces que no solo había estado bajo los efectos de esos medicamentos durante la grabación con Kavis, sino que él la había intimidado de manera fuerte antes de la grabación, usando la amenaza de la silla eléctrica para coaccionar una confesión. La policía luego le preguntó sobre la implicación, si es que había alguna, de su amigo P.L. Summers en la desaparición de su hija, y Pam hizo otra afirmación sorprendente. Summers no era su amigo. Había sido su abusador de toda la vida, y él era quien había secuestrado y asesinado a Marina. Según Pamela, el interés de Summers por ella aumentaba y disminuía. A veces era una constante amenaza, demandando satisfacción cuando se le antojaba. Otras veces la dejaba en paz durante meses, pero siempre regresaba. Un día, después de que Summers la llamara para concertar una cita, ella decidió que ya era suficiente. Summers pasó por su casa, pero en lugar de ceder, Pamela rechazó sus avances y lo amenazó con llamar a la policía. La respuesta de Summers fue amenazar la vida de Marina, y unas semanas después,
Se escucharon chirridos de llantas mientras Pam lavaba los platos y su pequeña desaparecía. Un par de detectives, ahora más desconcertados, visitaron a P.L. Summers en su hogar. Allí le informaron de las acusaciones, y su reacción fue de total incredulidad. Summers negó categóricamente las afirmaciones de Pamela, retratándola como una mentirosa patológica. Declaró que él y Pamela habían tenido un breve romance hacía años, y que ni siquiera sabía que ella tenía una hija, y mucho menos que la había secuestrado y asesinado. La policía luego le preguntó a Summers si tenía una coartada para el día de la desaparición de Marina, y él proporcionó varias, todas las cuales resultaron ser creíbles al ser verificadas por los detectives. La policía no tuvo más remedio que descartarlo como sospechoso. Pero aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Solo unos meses después, P.L. Summers fue arrestado acusado de abusar de un niño de 9 años. Un artículo del Paducah Sun, de Kentucky, fechado el 30 de septiembre de 1987, afirma que un hombre de 65 años llamado P.L. Summers fue arrestado la tarde anterior bajo cargos de agresión agravada. Además, Summers fue arrestado después de que un niño traumatizado informara a sus padres. No fue atrapado en la escena ni en una operación encubierta. La policía visitó a Summers en su hogar alrededor de 4 horas después del ataque. A menos que el niño de 9 años que lo acusó tuviera una memoria fotográfica y una habilidad excepcional para describir los detalles de la apariencia de una persona, es seguro decir que la policía lo consideró sospechoso debido a su historial de abuso infantil. Resulta que había algo de verdad en la inquietante afirmación de Pamela, pero el destino de su hija seguía siendo un profundo y preocupante misterio. Muchos oficiales de policía dudaban de la historia de Pam, y otros dudaban de su cordura, pero todos coincidían en que, sin un cuerpo o algún otro tipo de evidencia sólida, la posibilidad de obtener una condena era sumamente improbable. Libre para continuar con su vida, Pamela Bailey descubrió que no podía seguir viviendo en Union City, y se mudó a Mayfield, Kentucky, a unos 65 kilómetros al noreste de su hogar de infancia. 2 años después, a principios de 1990, Pamela dio a luz a un hijo al que llamó Casey, y durante 12 largos años vivieron en paz y armonía. Pero el 22 de abril de 2002, unos pocos meses después del 12º cumpleaños de Casey, Pamela le dijo a su hijo que tenía una sorpresa para él y le pidió que se pusiera una venda en los ojos. Casey hizo lo que le pidió, y su madre lo condujo al coche y lo ayudó a acomodarse en el asiento del pasajero. 6 días antes se había marcado el 15º aniversario de la desaparición de Marina. Ella habría tenido 19 años si estuviera viva. Pamela condujo a su hijo hasta el destino misterioso que había elegido. Luego lo ayudó cuidadosamente a bajar del coche y lo guió hacia un lugar desconocido. Casey seguía preguntando si podía quitarse la venda de los ojos, pero su madre le dijo que no, que tenía que esperar hasta el momento adecuado. Sintió el césped, suave y esponjoso bajo las suelas de sus zapatillas, y de repente su madre lo detuvo bruscamente y le dijo que se quitara la venda. Cuando Casey lo hizo, su primera reacción fue de total confusión. Creía que su madre lo llevaba a algún lugar emocionante o divertido, tal vez como un regalo de cumpleaños atrasado. En cambio, lo había llevado a un cementerio. Casey miró alrededor, preguntándose qué estaba pensando su madre, cuando de repente vio una pista sobre el propósito de su visita. Frente a él una sola palabra estaba grabada en una pequeña lápida de tamaño infantil: hijo. Casey se volvió y vio a su madre blandiendo un cuchillo. Intentó correr, pero ella lo agarró de la camiseta y lo apuñaló una vez en la parte posterior del cuello y 2 veces en la parte superior del hombro. Afortunadamente, el pensamiento rápido y la acción decisiva de Casey salvaron su vida. Su movimiento dinámico hizo que las heridas infligidas por su propia madre fueran solo relativamente menores. Logró escapar, buscó ayuda y se recuperó completamente tras una breve estancia en el hospital. Pamela fue arrestada nuevamente, acusada de intentar hacer daño a su propio hijo. Cuando fue interrogada, afirmó no recordar nada del incidente y dijo que debió haber sufrido un desmayo durante el mismo. Posteriormente fue acusada de intento de homicidio, pero después de un periodo de negociaciones legales, terminó declarando no contest ni admite ni niega a los cargos de agresión en 2º grado.
Recibió una sentencia de 10 años de prisión, pero fue liberada después de cumplir solo 2/3 de su tiempo. Mientras estaba en prisión, la policía aprovechó la oportunidad para reabrir la investigación sobre la desaparición de Marina Childis. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, no lograron hacer ningún avance sólido en su investigación. Algunos detectives seguían firmes en su postura de que Pam, quien ya había admitido haber hecho daño a uno de sus hijos, era responsable de la muerte de Marina. Otros no estaban tan seguros. Según un exdetective de homicidios, hubo un posible avistamiento de Marina en un salón de belleza en Memphis, solo 6 días después de que desapareciera. 2 estilistas afirmaron que una niña que se parecía mucho a Marina fue llevada al salón por 2 mujeres adultas, que también parecían ser las tutoras de un niño de edad similar. Las mujeres pidieron que le hicieran un peinado a la niña, pero durante el corte, la niña lloraba y decía que quería a su madre. Las estilistas afirmaron que las mujeres se refirieron a la niña como Marina, pero no pensaron mucho en el encuentro hasta que vieron la foto de la niña en un periódico local, momento en el cual parecían convencidas de que la pequeña Marina y la niña llorosa eran la misma persona. Siguiendo el reporte del avistamiento, el abuelo materno de Marina condujo hasta Memphis para verificar personalmente la historia. Lede Strickland localizó a una de las mujeres que supuestamente había llevado a Marina a un corte de cabello, pero después de ser interrogada por la policía, se determinó que la niña no era su nieta desaparecida. Sin embargo, en su prisa por seguir pistas más recientes, los investigadores parecen haber descuidado lo que podría ser su línea de investigación más fuerte: el hombre del coche rojo. A pesar de que su nombre fue eliminado de la lista de sospechosos, la participación del misterioso conductor con placas del condado de McCracken nunca ha sido completamente explorada. No solo su vehículo fue visto alejándose de la escena de la desaparición de Marina, sino que resultó que se cruzaron en el estacionamiento de una gasolinera apenas unas horas antes. La policía parecía asumir que, si Marina no estaba sentada en el sofá del hombre o en su mesa de cocina, entonces no podía estar en la casa. Sin embargo, la búsqueda parece haber sido superficial. El conductor podría haber drogado a Marina para mantenerla en silencio antes de esconderla en un lugar muy discreto. Alternativamente, podría haber entregado a Marina a un cómplice en las horas entre su huida de la casa y su regreso al condado de McCracken, al otro lado de la frontera entre Kentucky y Tennessee. Es completamente posible que Pamela estuviera en complicidad con este conductor misterioso y haya tomado la decisión calculada de confundir y frustrar cualquier investigación posterior al afirmar que ella misma había matado a su hija. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué arreglar el secuestro de su hija en primer lugar? Si Pam, de 22 años, pensaba que era demasiado joven para ser madre a tiempo completo, podría haber entregado a su hija en adopción. Sin embargo, eso traería consigo cierto estigma, una sensación de que había renunciado a ella. Sin embargo, si Marina desaparecía, especialmente si sucedía durante un breve descuido de su cuidado, eso dejaría a Pam libre de culpa. Pero, ¿y si Pam tenía algo más que ganar aparte de su libertad? ¿Y si mintió sobre el destino de su hija para enmascarar una enorme ganancia personal? ¿Qué pasaría si Pamela Bailey vendió a su hija? Entre 1924 y 1960, una mujer de Memphis llamada Georgia Tan robó y vendió hasta 5,000 niños, operando bajo el disfraz de su posición en la Tennessee Children's Home Society. Tan organizaba la adopción de los niños a cambio de grandes sumas de dinero en efectivo, y no realizaba verificaciones de antecedentes en las personas a las que vendía los niños. Georgia Tan cobraba entre $700 y $10,000 por niño, y en un discurso en 1944, tuvo el descaro de acusar a otras agencias de adopción de traficar con niños vulnerables para obtener ganancias. Tristemente, Georgia Tan murió de cáncer de útero 3 días antes de que el Estado presentara cargos en su contra, y por lo tanto, escapó de la justicia. Pero no hay evidencia de que la red que operaba fuera desmantelada de manera efectiva. Se estima que Georgia Tan ganó alrededor de $120,000 con la venta de niños huérfanos, que en dinero actual equivaldría a casi $1,200,000. Un negocio con tal rentabilidad no desaparece de la noche a la mañana, y parece una gran coincidencia que la operación de tráfico de Tan y la desaparición misteriosa de Marina ocurrieran en el mismo estado. Tiene poco sentido que Pam Bailey estuviera en complicidad con el conductor del coche rojo,
solo para luego denunciarlo rápidamente a la policía. Pero, ¿y si el conductor era un señuelo empleado como parte de una vasta red de tráfico de personas que ha existido durante 100 años? ¿Y si Pam se sintió tan culpable, y era tan consciente del mal que acecha en las sombras de nuestra sociedad, que su último regalo para su hijo de 12 años fue el descanso eterno sin sueños? Si te soy sincera, de todas las cosas raras que uno se imagina viviendo trabajando en una gasolinera, jamás hubiera pensado en algo como lo que viví esa noche. Nunca fui alguien que creyera en las coincidencias o las corazonadas, pero después de esa experiencia cambió todo. Mi nombre es Emilia, y en aquella época trabajaba en una estación de servicio en una carretera rural de Indiana. El lugar estaba lejos de todo, rodeado solo por campos y algunas pocas casas aisladas. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, justo al amanecer. Al ser una estación tan retirada, rara vez teníamos más de 2 o 3 clientes por noche, y en ocasiones ni siquiera eso. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la calma que ofrecía. Ese silencio profundo que solo las madrugadas pueden tener. No tenía miedo, o al menos no lo tenía hasta aquella noche. La estación era pequeña y algo vieja, con solo 2 bombas de gasolina y un pequeño edificio que hacía las veces de tienda de conveniencia. Adentro, el espacio era ajustado. Había unas estanterías con snacks, bebidas, y un mostrador donde yo me sentaba a pasar la noche. Por lo general llevaba algún libro o veía algo en mi teléfono para mantenerme despierta. Aquella noche, no tenía nada en particular que hacer, así que me preparé un café bien fuerte y me senté con un libro que acababa de comenzar. No podía imaginarme lo que estaba por suceder. Alrededor de las 2 de la mañana, ya estaba empezando a luchar contra el sueño cuando vi las luces de un coche que se acercaban a la estación. Eso no era nada raro. De vez en cuando algún conductor solitario o camionero se detenía a cargar gasolina a esas horas. Desde mi asiento, podía ver la carretera y cómo el vehículo se acercaba lentamente, como si el conductor dudara de si parar o no. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a la bomba, encendí las luces del exterior y me preparé para recibir al cliente, aunque algo en el fondo de mi mente me susurraba que esa noche iba a ser distinta. El coche que se detuvo frente a la bomba era un sedán oscuro, probablemente de principios de los años 2000, con algunas abolladuras y el aspecto cansado de un vehículo que ha recorrido demasiados kilómetros. Desde el interior del edificio, pude ver al conductor sentado en el asiento inmóvil. A primera vista parecía estar solo, pero algo en su postura me hizo sentir una incomodidad extraña. Pasaron unos segundos antes de que el hombre saliera del coche. Parecía dudar, como si estuviera evaluando la situación, y eso hizo que mi curiosidad y mi inquietud aumentaran. Finalmente el hombre bajó del coche. Era de estatura media. Llevaba una chaqueta oscura y unos vaqueros desgastados. Se veía desaliñado, con el pelo revuelto y una barba de varios días. Lo que realmente me inquietó fue su expresión. Tenía la mirada baja, casi perdida, y una tensión en la mandíbula que hacía que su rostro pareciera una máscara rígida. Caminó lentamente hacia el mostrador, y cuando lo hizo, me di cuenta de que me estaba observando de una forma peculiar, casi como si estuviera evaluando cada movimiento que yo hacía. No era la mirada común de alguien que simplemente quiere llenar el tanque y seguir su camino. Era una mirada nerviosa, furtiva, y ese tipo de actitud no era algo que yo soliera ver en mi trabajo. Antes de que dijera algo, me miró directamente a los ojos. Su voz era ronca y baja, como si estuviera forzando cada palabra. Me pidió que llenara el tanque de su coche y con una leve vacilación, agregó que también quería llevar 2 bidones de gasolina. De los grandes, especificó, casi como en un susurro, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Algo en su tono me pareció extraño. No era una solicitud inusual, pero el nerviosismo en su voz era palpable. Sin embargo, no podía hacer mucho más que asentir, así que me dirigí a los estantes donde guardábamos los bidones, intentando ignorar la sensación de inquietud que crecía en mi interior. Mientras buscaba los bidones en el pequeño almacén, no podía sacarme de la cabeza el comportamiento del hombre. Mi intuición me decía que algo estaba mal, pero intentaba convencerme de que estaba exagerando, que era solo un cliente más. Sin embargo, cuando volví al mostrador y me acerqué a su coche para ayudarlo con los bidones,
Noté algo que hizo que se me erizara la piel. En la parte trasera del coche, visible a través de la ventana, había una pala y varias bolsas de basura de esas negras y gruesas. No pude evitar que la mente se me llenara de ideas. ¿Para qué llevaba una pala y bolsas de basura en plena madrugada? Intenté no darle importancia y procedí a llenar su tanque mientras él miraba alrededor de forma nerviosa. Al terminar, le extendí los bidones y observé cómo los colocaba en el maletero junto a las bolsas y la pala. Me encontré luchando contra el impulso de preguntarle para qué necesitaba toda esa gasolina en medio de la noche. Pero antes de que pudiera decir algo, él sacó la billetera y me pagó en efectivo, evitando en todo momento cualquier tipo de conversación. Me entregó el dinero con manos temblorosas, y en su rostro vi una expresión que me perturbó profundamente, algo entre el miedo y la desesperación. El hombre volvió a su coche y se marchó sin decir una palabra más, dejando solo el eco de su presencia y una atmósfera pesada, casi opresiva. La estación se quedó en silencio, pero ese silencio no era el mismo al que estaba acostumbrada. Sentía que había presenciado algo que no debía, aunque no podía precisar qué. Decidí no pensar demasiado en eso y terminé el turno como cualquier otra noche, pero la imagen de ese hombre, de su coche cargado con bidones, una pala y esas bolsas de basura, no se me borró de la cabeza. Pasaron un par de meses desde aquella noche, y aunque había intentado olvidar el incidente, la imagen del hombre misterioso y su extraño comportamiento seguía rondando mi mente. Intentaba convencerme de que todo había sido un malentendido, de que quizás solo había sido un tipo raro que necesitaba gasolina para alguna tarea en su granja, o quién sabe qué otra explicación lógica podía haber. Pero un día, mientras estaba en casa, recibí una llamada que me hizo revivir cada detalle de esa noche. Era un oficial de policía, quien me informó que necesitaban que testificara en un caso. La voz al otro lado de la línea era grave y profesional, pero en su tono percibí una urgencia que me puso la piel de gallina. Al preguntar de qué se trataba, el oficial me dijo que estaban investigando un caso de homicidio, y que necesitaban que reconociera a una persona, y les contara si recordaba algún detalle sobre él. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar que podría tratarse del hombre de aquella noche. La cita fue al día siguiente en la comisaría. Cuando llegué, me recibieron en una pequeña sala de entrevistas, donde varios oficiales me mostraron una serie de fotografías. Y ahí estaba él, el hombre de la chaqueta oscura, el mismo que había comprado 2 bidones de gasolina en mitad de la madrugada, el que llevaba una pala y bolsas de basura en su coche. No tuve ninguna duda al reconocerlo, y se lo hice saber a los oficiales. Con el rostro serio, uno de ellos me explicó lo que había sucedido. Aquel hombre había asesinado a su esposa en su casa, y después había conducido con el cadáver en el maletero durante varios kilómetros, alejándose de su hogar y de la estación de servicio. Según los registros, había hecho varias paradas antes de dirigirse a una zona boscosa cerca de un río para enterrarla. No pude evitar sentirme abrumada por el horror. El hombre que aquella noche me había mirado directamente a los ojos, había estado cargando el cuerpo de su esposa en el coche mientras me pedía ayuda para llenarle los bidones de gasolina. Desde aquel día no pude volver a la normalidad. Cada vez que pienso en esa noche me pregunto qué habría pasado si hubiera sospechado algo. ¿Y si hubiera llamado a la policía? ¿Y si hubiera reconocido antes esas señales de alarma en su comportamiento? Sabía, en el fondo, que no tenía forma de saber lo que había pasado, pero la sensación de que pude haber hecho algo me carcomía por dentro. Sentía que, de alguna forma, había sido testigo de un acto monstruoso, incluso sin saberlo. Los días pasaban, y a medida que el juicio se acercaba, los recuerdos de esa noche se hacían más vívidos y más aterradores. Me di cuenta de que, a pesar de lo rutinario y monótono que era mi trabajo, aquella noche había cambiado todo para mí. Cada vez que pasaba frente a la estación de servicio, sentía una opresión en el pecho. A veces, me parecía ver aquel coche oscuro acercándose de nuevo, o imaginar al hombre mirándome con esos ojos llenos de un pánico que en su momento no supe interpretar. En el juicio, me pidieron que testificara y contara lo que había visto. Mis manos temblaban mientras describía cada detalle, desde la tensión en el rostro del hombre hasta la pala y las bolsas de basura en su maletero. Verlo en la corte, con esa misma expresión fría e imperturbable, me dio escalofríos.
Sabía que él estaba consciente de que yo había sido la última persona en verlo antes de que cometiera su acto final. Cuando todo terminó y el veredicto fue dictado, sentí una mezcla de alivio y tristeza, como si me hubiera liberado de un peso, pero al mismo tiempo supiera que nada podría devolverme la tranquilidad. La imagen de aquella noche, de la gasolinera en penumbras y de aquel hombre en su coche cargado de secretos, permanecerá conmigo para siempre. Un recuerdo imborrable de que el horror puede esconderse en los lugares y las personas más inesperadas. He trabajado en gasolineras desde que tenía 18 años, y aunque podría contar cientos de anécdotas extrañas, ninguna se compara con lo que me pasó en aquella estación perdida en medio de una carretera de Nevada. Mi nombre es Pablo, y durante un par de años trabajé en una estación de servicio aislada, un lugar rodeado solo por kilómetros de carretera vacía, y un silencio que solo era roto por el sonido ocasional de algún vehículo a toda velocidad. Para muchos, podría parecer un sitio aburrido y sin nada interesante, pero para mí, fue el escenario de un recuerdo tan aterrador que aún hoy, años después, no puedo sacármelo de la cabeza. No trabajaba solo, por suerte, ya que tenía a un compañero llamado Sam. Sam era un tipo grande, de unos 30 y tantos, con una barba desprolija y una risa estruendosa. Era de esas personas que siempre están de buen humor, pero con un sentido del humor algo oscuro que, a veces, resultaba inquietante. Nos llevábamos bien, o al menos eso pensaba yo al principio. Pasábamos horas en la estación contando historias, riéndonos de los pocos clientes que se atrevían a parar en aquel rincón olvidado, y sobre todo, bromeando con las situaciones más ridículas. Pero había algo en Sam que con el tiempo empezó a perturbarme. Sam tenía una broma recurrente, algo que mencionaba casi cada turno, especialmente cuando ya era de madrugada y el silencio de la carretera se volvía abrumador. Con una sonrisa macabra, Sam decía que un día haría volar todo. Me cansaría de este lugar y simplemente lo volaría al carajo, solía decir mientras señalaba las bombas de gasolina. Al principio me reía nervioso intentando seguirle la corriente. Siempre pensé que era solo una broma oscura, algo absurdo para pasar el rato. Después de todo, en una estación de servicio en medio de la nada, la imaginación puede jugar malas pasadas, y cualquier cosa que rompiera la monotonía era bienvenida. Pero a medida que los días pasaban, noté que Sam no dejaba de hacer el mismo comentario, cada vez con más detalle, como si hubiera pensado en serio en cómo lo haría. Y aunque intentaba no darle importancia, había algo en sus palabras, en la forma en que lo decía, que me hacía sentir incómodo. Empecé a preguntarme si realmente era solo una broma. Habían pasado ya unos meses desde que empecé a trabajar allí, y aunque me había acostumbrado a las bromas de Sam, seguía habiendo algo en él que me inquietaba. Un día, cerca del final de un turno, Sam tuvo una discusión fuerte con nuestro jefe, el encargado de la estación. Nunca supe bien cuál era la causa, pero puedo decir que fue algo serio. Las voces se elevaron hasta el punto de que se escuchaban desde el otro extremo de la tienda, y yo, que estaba en la caja, trataba de hacerme el desentendido. No quería meterme en problemas ni buscar conflictos. Después de todo, Sam era mi compañero, y a pesar de sus bromas, había logrado una especie de amistad extraña con él. Sin embargo, en medio de la pelea, escuché algo que me hizo contener la respiración. ¿Sabes qué? Un día voy a hacer que esto explote. Te juro que voy a hacerlo, dijo Sam con un tono de voz que nunca le había oído antes. No era su tono habitual de broma, era frío y cortante. Sentí un escalofrío en la espalda al escuchar esas palabras porque por primera vez, algo en mí me decía que lo decía en serio. Fue la mirada en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Todo indicaba que aquello era más que un comentario irónico. Fue entonces cuando empecé a pensar que, tal vez, Sam tenía serios problemas de los que yo no me había dado cuenta. El encargado, evidentemente furioso, le gritó que si no le gustaba el trabajo, podía largarse. Pero Sam solo lo miró en silencio, con una especie de sonrisa perversa en los labios, antes de salir de la tienda y encaminarse hacia el almacén donde guardábamos las herramientas y otros materiales. Yo me quedé inmóvil en la caja sin saber bien qué pensar. Era una situación extraña, una tensión en el ambiente que podía cortarse con un cuchillo. En ese momento,
Una parte de mí quería hablar con el jefe, advertirle que las cosas con Sam se estaban poniendo extrañas, pero me contuve. Después de todo, Sam solo estaba molesto. No había hecho nada realmente peligroso, ¿verdad? Un par de días después de la discusión, Sam no dejó de mencionar lo mismo. Cada vez que tenía oportunidad dejaba caer un comentario acerca de hacer explotar la estación. Parecía una obsesión. Me lo decía en voz baja, como si fuera un secreto compartido. Y aunque al principio intentaba reírme para quitarle peso a la conversación, pronto me di cuenta de que no podía ignorarlo. Había algo en sus ojos, en su sonrisa torcida, que me hacía pensar que realmente era capaz de algo así. Una noche, mientras estábamos en el turno, Sam se acercó a mí y empezó a contarme en detalle cómo lo haría, describiendo con precisión cada paso. Me quedé en silencio mientras lo escuchaba, incapaz de reaccionar. ¿Quién piensa en algo así?, me preguntaba una y otra vez. ¿Quién se toma el tiempo de planear una explosión en un lugar donde trabaja? Mi mente intentaba procesarlo, pero mi cuerpo solo reaccionaba con un profundo malestar. Empecé a evitar a Sam, a mantenerme ocupado en la tienda para no cruzarme con él, y pasé varias noches con la sensación constante de que algo iba terriblemente mal. Entonces, llegó aquel día. Era domingo, y había sido programado para descansar. Me alegró tener el día libre más que nada porque significaba un respiro de las tensiones acumuladas con Sam. Pensaba en pasar el día en casa, descansar, pero a media tarde recibí una llamada que me paralizó el alma. La llamada era del jefe, pero no era el jefe quien hablaba. Era un oficial de policía. Me informó que había habido una explosión en la estación de servicio y que necesitaban que fuera a identificar algunas cosas. Me quedé en shock, sin entender bien lo que me estaban diciendo, hasta que las palabras empezaron a calar hondo. En ese instante supe que Sam lo había hecho. Había cumplido su amenaza. No supe ni cómo reaccionar. Sentí una mezcla de terror y alivio al saber que no estaba allí en ese momento. Más tarde me enteré de los detalles. Al parecer, Sam había llegado al turno con una actitud completamente normal, y había comenzado su trabajo como cualquier otra noche. Sin embargo, en algún punto de la noche tuvo otra discusión con el jefe, y ahí fue cuando las cosas se salieron de control. No sé si fue premeditado, o si simplemente decidió actuar en ese momento de furia, pero Sam encontró la manera de provocar una explosión, manipulando uno de los surtidores y provocando una fuga de gasolina que con una chispa desencadenó el desastre. El lugar quedó reducido a escombros. No quedó nada en pie. Sam, el jefe y un par de clientes que estaban dentro en ese momento murieron al instante. Los detalles de lo que sucedió después aún me atormentan. Imagino el caos, los gritos y el fuego arrasándolo todo. El saber que yo pude haber estado allí, que fácilmente podría haber sido una víctima más, me persigue cada noche. Desde entonces no he vuelto a trabajar en una gasolinera. La experiencia me dejó marcado, y cada vez que veo una estación de servicio, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Las bromas de Sam, que al principio parecían solo el humor oscuro de alguien hastiado de su trabajo, se convirtieron en el eco de una tragedia. Nunca sabré si Sam realmente planeó hacerlo en un día que yo no estuviera, o si simplemente fue una coincidencia macabra que yo tuviera ese día libre. A veces pienso que, tal vez, en el fondo, me consideraba amigo suyo y decidió no hacerme daño. Pero otras veces, simplemente pienso que todo fue una cuestión de azar, y que tuve la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Aquel día cambió mi vida, y la forma en que veo las cosas. Me hizo darme cuenta de que el peligro puede esconderse en las personas menos pensadas, que las palabras pueden ser más que bromas, y que un simple comentario dicho en tono jocoso puede esconder intenciones oscuras. Desde entonces, nunca subestimo lo que la gente dice, y mucho menos las señales que puedan enviar.